ha crecido brutalmente. Pero eso, sacamos el ejemplo del Distrito Federal porque me acuerdo en este momento, entre otras cosas porque su jefe quiere ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, por eso me acordé de Mancera. Pero esto pasa con todas las procuradurías. Hace poco se exhibió una película genial que se llama Presunto Culpable, donde un grupo del CIDE filmó el caso de un inocente que estuvo preso más de un año hasta que lograron revertir todo esto. Y en ese film, que es un documental, ustedes ven cómo actúa la Procuración de Justicia y cómo actúa el juez. Con un ser inocente. ¿A quién salen a buscar? Porque a alguien hay que apresar por no sé qué delito que se había cometido y lo pescan a este hombre y ya. Y después hay un momento, de los tantos momentos geniales que tiene la película, hay un momento en que él le dice a la empleada de la Procuraduría, pero dígame, con todo lo que estoy diciendo aquí, ¿por qué me acusa? Y le dice, porque esa es mi chamba. Ese es mi trabajo, acusarte es mi trabajo. No importan las circunstancias. Mi trabajo es acusarte. Esa es mi chamba, le dice ella. Y el juez, que no sé si todavía siga después, porque yo no he escuchado que lo hayan echado, ¿no?, lo sentencia a 20 años de cárcel. $20 años y 4 meses, le agrega 4 meses al delito por su mal comportamiento, porque había estado reclamando permanentemente. Así funciona la justicia. Ese es el sistema jurídico penal que tenemos. Entonces, imagínense ustedes con qué capacidad enfrentamos al crimen organizado. El otro gran problema, que ese es como, ¿cómo se llama la fruta brasileña? La yabuchicaba mexicana se llama 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Cuando yo viajo a reuniones, seminarios internacionales y me dicen, para arrinconarme como mexicano, me dicen, no, pero Rusia, Italia, Colombia han bajado los niveles de criminalidad y de violencia y ustedes no lo logran y no sé qué historia. Entonces yo siempre, un momentito, ninguno de los países que usted me menciona tiene nuestra Yabuchicaba, que son 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. ¿Y qué significan los 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos? Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y consume el 50% de las drogas que en el mundo se comercializan. Segundo, Estados Unidos tiene el sistema financiero más globalizado del mundo, por donde circula todo tipo de dinero, legítimo e ilegítimo. Por ahí circula el dinero de Julia Roberts, que es una actriz a la que yo admiro, pero también el del Chapo Guzmán, nuestro capo de droga más conocido, y el de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que también tenemos el orgullo de que sea mexicano, con el 52% de pobres, pero tenemos el hombre más rico del mundo. Entonces, así funciona nuestra realidad. Tercer problema con Estados Unidos. Estados Unidos es el primer exportador de armas del mundo, pero además es el primer exportador de armas así llamadas livianas, que son de una letalidad creciente. Amén de que Clinton prohibió la exportación de armas de asalto y Bush lo restituyó, y Obama no ha hecho nada, de nada en general, pero
en esto tampoco pudo hacer nada porque la Sociedad del Rifle lo amenazó. Cuando él dijo que retomar por lo menos lo que había hecho Clinton. De las 35,000 ventas de armas que hay en Estados Unidos, 11,000 están en la frontera con México. Según una investigación del Senado norteamericano, ¿perdón? No, hay 35,000 armerías en Estados Unidos. 11,000 están en la frontera con México. Mire, les voy a leer datos de fuente americana. El senador Richard Lugar hizo una investigación con una comisión de especialistas y él calcula que en los primeros 2 años de gobierno del presidente Calderón, traficaron a México 1.460.000 armas. Solo en 2 años. Si suponiendo que hubiera cifras constantes, tenemos 700.000 armas por año. Y esto de armas livianas es un eufemismo. Yo vi una película por CNN sobre armas livianas. Ahora hay armas livianas en donde en un tubo similar al que se usa para llevar las pelotas de tenis, usted tiene una bazooka. Una bazooka capaz de volar un camión blindado. Esas son las armas que venden y su principal mercado es el crimen organizado en México. Agreguémosle a esta famosa, bueno, ya me olvidé de la fruta brasileña, pero a esta famosa yabuchicaba mexicana, agreguémosle que entidades oficiales americanas, como la Agencia del Alcohol y del Tabaco, exportan armas a México para venderlas a los narcotraficantes diciendo que es para descubrirlos. Sí, claro, sobre esto ha habido un escándalo, es muy reciente. Y esto fue de los últimos 2 años, pero ahora se reconoció que de la época de Bush ya también había, con otro nombre. Ahora se llamaba Rápido y Furioso, se llamó este operativo, pero antes, en la época de Bush, tenía un nombre más tecnológico, no me acuerdo cómo se llamaba. Hasta el momento no sabemos de ningún capo de la droga que haya sido descubierto gracias a este tráfico de armas oficialmente hecho. Hace apenas una semana, 10 días sería, Ingrid, New York Times publicó que la DEA lava decenas de millones de dólares, no dicen todavía cuánto, del narcotráfico mexicano en los bancos norteamericanos. Y la DEA dice, sí, tuvimos permiso del Congreso, por supuesto de Estados Unidos, ¿no? Es el único Congreso que ellos reconocen. Entonces, y es para descubrir a los criminales. No sabemos de ningún capo de la droga que haya caído por ese lavado que hace la DEA. No se olviden ustedes que la DEA se llama Oficina de Administración de Drogas. Y cuando yo fui ministro del Interior del Ecuador, mi país de origen,
El ministro del Interior, que era yo, ministro de Gobierno se llama en Ecuador como en Colombia, era el jefe de la lucha antidrogas. Y a mí me tocó destruir a un cartel que teníamos. Y preparé un grupo de policías para hacer inteligencia antinarcótico, porque en la lucha contra el crimen organizado lo más importante es la inteligencia. Eso es lo más importante. Y el marco legal respecto de los bienes, pero lo más importante es la inteligencia. Y estuvo el señor Boswell, no tengo problema en dar su nombre porque ya él está jubilado de la DEA, y me ayudó también Rocard, que era ministro del Interior de Mitterrand. Nosotros teníamos como gobierno, como partido, una relación muy buena con el Partido Socialista francés y con el gobierno de Mitterrand. Entonces los dos me ayudaron a preparar este núcleo de inteligencia antinarcóticos de la policía. Yo entonces tracé una gran amistad, tanto con el señor Rocard cuanto con el señor Boswell, el de la DEA en Ecuador. Boswell ya se jubiló. Y así como los gringos escriben las memorias más verídicas cuando se retiran, como la memoria del que fue embajador en Chile, Ayrton, cuando el golpe de Estado, que son un excelente libro de memoria, cuentan la plata que le daban a Eduardo Frei y todo. Bueno, así el jubilado Boswell vino a México y como somos amigos, hace 3 años, conversamos. Y él me dijo, ¿cuáles son las tareas de la DEA? Somos administradores del tema de drogas. Nuestras tareas han sido las siguientes. Primero, conocer las rutas de la droga en el mundo para garantizar que la mayor parte del producto de eso se lave en bancos norteamericanos. Segundo, nosotros tenemos que garantizar una oferta de drogas, ojalá la más limpia posible en Estados Unidos. Porque tenemos 25 millones de consumidores consuetudinarios y más de 70 millones de consumidores ocasionales. Son como 100 millones de consumidores. Claro, los ocasionales son 2 fiestas en la semana, esperas un pase de cocaína. Pero 100 millones de consumidores en un país que tiene más de $30,000 per cápita es un mercado gigantesco, ¿no? Para las drogas. Entonces, y luego, además de eso, como queremos que no crezca la producción de drogas en el mundo, bueno, ya en tercer lugar, ayudamos a combatir la producción de drogas en el mundo. Pero lo primero es garantizar el abastecimiento de drogas en Estados Unidos para evitar violencia. Yo recuerdo que una vez cuando yo era ministro, él me invitó a Nueva York y nos fuimos al Empire State y me mostraba, habían salido recién estos largavistas para ver de noche en la oscuridad, estos que en ese momento eran la última moda. Y me mostraba, mira ya, me dice, fíjate, estaban vendiendo droga a X kilómetros, ¿no? Veíamos perfectamente. Ahora me dice, ¿te imaginas si nosotros tomamos preso a todas estas gentes? Nos volvemos un estado policíaco. Si ya tenemos una cantidad enorme de presos, hoy día Estados Unidos tiene 2 millones de presos, y que es un montón. Si metemos a todos estos presos, nos volvemos un estado policíaco. Entonces, nosotros administramos el tema. Creo que es una lección de la que hay que aprender, ¿no? Cómo ellos le hacen. Estas son las circunstancias principales que rodean al tema del crimen organizado en México y hace tan compleja la lucha contra él. Luego, la política norteamericana frente al tema del ingreso de drogas ha hecho
que en México, más la descentralización política, vamos a hablar después de la transición democrática, y lo que eso ha significado para la seguridad o para la inseguridad, y por qué, ha hecho que se multipliquen los carteles. En la época del régimen, del antiguo régimen, de un solo partido hegemónico, no había más que 2 carteles. Y yo les voy a leer un decálogo que un expriista, hoy senador por el PRD, Partido de la Izquierda, él dijo era el decálogo de la relación del Estado con el tráfico de drogas en la época priista. Ese decálogo, cuando uno lo lee ahora, si lo pone usted a plebiscito, el 80% votamos a favor de ese decálogo, porque antes lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero ya no es viable, porque México cambió. Después les voy a leer el decálogo porque es muy interesante. Y cuando uno ve el decálogo se da cuenta que no es más que la copia de lo que hacen los países desarrollados con el crimen organizado. Lo que hizo Gutiérrez Barrios, que era el más grande, el más importante personaje de la seguridad estatal mexicana en todo el régimen anterior, que comenzó desde los 50 como un oficial de seguridad policial y fue ascendiendo, llegó a ser secretario de Gobernación, fue gobernador de su estado. Él fue el que apresó a Fidel Castro, por cierto, porque lo confundió con un traficante de armas cuando Castro andaba preparando su invasión. Y después se hicieron grandes amigos. La corona más grande cuando murió Gutiérrez Barrios, que llegó a su entierro, fue la corona que le mandó Fidel Castro. Precisamente. Él lo presentó con Lázaro Cárdenas, en fin, lo vinculó, etcétera, cuando comenzaron. Bueno, pero esta multiplicación de los carteles, con cartelitos, surgió hace poquito uno en Acapulco que se llama el cartel independiente de Acapulco. Eso ya me causó gracia. O sea, reclamando su necesidad de... Nosotros tenemos nuestro propio cartel. En Ciudad Juárez surgió también hace un año uno que se llama La Línea. ¿Y esto por qué? Porque hay una cosa real. Las drogas son un mercado. Y como cualquier mercado, tiene que ser regulada por el Estado. Y lo que en México perdimos fue la capacidad de regular ese mercado. Como Estado. Y nos vimos obligados solamente a combatirlo, como estamos haciendo ahora, con resultados que cada vez que aparece una noticia sobre el apresamiento de alguien, jamás usted va a encontrar unanimidad en los mexicanos de que nos va bien o de que nos va mal. Entre otras cosas porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en usar una metodología común para medir los resultados de la lucha antidrogas, a pesar de que somos signatarios de la Convención de Palermo, que es la Convención de Lucha contra el Crimen que aprobó las Naciones Unidas, que se llama la Convención de Palermo porque la Fundación Palermo de Italia fue la que generó la propuesta de convención y eso creció en Naciones Unidas y se aprobó como Convención de Palermo. No nos hemos puesto de acuerdo en aplicar, por ejemplo, los términos de la Convención de Palermo o los términos de la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, que además se firmó en México, en Oaxaca, hace ya 10 años. Aplicar por lo menos esas 2 convenciones y sus criterios como mecanismo común de evaluación de la estrategia antidrogas para saber con mecanismos más científicos si vamos bien, vamos mal o no vamos a ninguna parte, pues.
Ni siquiera en eso nos hemos puesto de acuerdo. Esa es la realidad. Ahora, veamos, y vamos a terminar con esto para más bien abrir un espacio de debate. Veamos cómo ha evolucionado la lucha y qué pasa con el papel del ejército y de las Fuerzas Armadas. El presidente llegó a la convicción de que debía involucrar directamente al ejército en las calles y en las carreteras de México. Yo personalmente, y esto es absolutamente personal y off the record, creo que él pensaba que si sacaba al ejército a la calle, los criminales se iban a rendir. En el fondo, porque la ausencia de una inteligencia estatal adecuada contra el crimen, no le había informado, no había quien le informe la magnitud que tiene este problema como fenómeno global. Yo creo que si él hubiera pensado que iba a estar 5 años de su periodo en esto, posiblemente no tome esa decisión. Lo segundo, ayer lo conversábamos con Ingrid, no consensuó previamente con los actores políticos que iba a hacer eso para por lo menos comprometer a algunos actores políticos claves a compartir la estrategia y apoyar en ciertos niveles legislativos particularmente lo que iba a ser su estrategia. ¿Qué ha significado el ingreso del ejército en esto? El ejército mexicano, como todo ejército, está educado en el uso letal de la fuerza. Para eso los queremos. Para que sean capaces de morir y matar defendiendo la patria. De pronto, comenzar a trabajar en el uso proporcional de la fuerza toma tiempo. Eso es un tema cultural. El esfuerzo que hace el ejército es gigantesco, de inteligencia, de capacitación. Pero, de todos modos, más de una vez se cometen errores. Es verdad que la mayor parte de los 40 o 50 mil muertos, no se sabe cuál es la cifra finalmente, son criminales mismos que se matan entre ellos. Pero por declaraciones de los propios voceros del gobierno, se reconoce que por lo menos más de 5.000, por lo menos más de 5.000 son civiles inocentes. Y hemos tenido casos muy dramáticos, ¿no? Como los jóvenes del TEC de Monterrey, una universidad muy famosa por ser un gran centro universitario, en fin, hemos tenido varios casos que nosotros lo sufrimos de manera especial porque trabajamos en la unidad de vinculación ciudadana del ejército y tenemos que ir a ver a los familiares y hablar con ellos, y tenemos un grupo de psicólogos y un grupo de abogados, etcétera. El ejército ha construido en 4 años un aparato que no tenía, una dirección de derechos humanos, un observatorio de equidad de género y una unidad de vinculación ciudadana. Todo para tratar de cumplir con esta tarea. Pero como siempre lo dicen ellos y como yo lo sé, ellos no son los encargados de la seguridad. Ellos son coadyuvantes a la seguridad. Y son fuerzas de contención. Como al principio el presidente usó equivocadamente la palabra guerra, ya la retiró y ahora habla de lucha contra el crimen. En toda guerra pues hay que vencer al enemigo. Pero ¿dónde pone usted la bandera contra el narcotráfico? ¿En dónde? En la Casa Blanca habría que poner la bandera de triunfo sobre el narcotráfico. O en la DEA. ¿Dónde pone? Si el narcotráfico está metido en la sociedad misma,
Se calcula que hay más de 500.000 de mexicanos que de una u otra manera trabajan para el narcotráfico. La mayor parte de ellos jóvenes, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la meta de la intervención militar? Volver a transformar el tema del narcotráfico de un problema de seguridad nacional en un tema de seguridad pública. Eso es ganar. ¿Pero qué significa eso? Que mientras tanto actuamos o actúa el ejército como fuerza de contención. ¿Pero para qué? Para que los civiles hagan todas las transformaciones que tienen que hacer, para que el poder civil solo sea el que se encargue del tema del crimen organizado. Y entonces sí pasaría a la parte final de mi intervención con ustedes, que son los problemas que la democracia ha logrado mejorar y los problemas que la democracia no ha resuelto, o que la transición a la democracia no ha resuelto, y que están ahí pendientes mientras nos desangramos. En primer lugar, la transición democrática mexicana es un fenómeno especial. Anoche en una reunión que teníamos, yo le decía que en lugar de parecerse a un drama de Shakespeare, donde siempre alguien muere y alguien gana, parecía un cuento de Chekhov, donde al final siempre hay un final medio inocuo y que más lleva al chiste que a otra cosa. La transición mexicana empezó, en realidad, no el 2000, empezó en los 80, con un secretario de Gobernación brillante que se llamaba don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación o ministro del Interior de José López Portillo, que dijo hay que comenzar una reforma política en México. Yo tuve el honor de ser amigo de él porque era director de Flaxo y a él le encantaban las conversaciones con académicos, y entonces cada 2 o 3 meses nos invitaba a un grupo de académicos a comer con él en la secretaría y lanzaba temas y le gustaba escuchar. Era autor de algunos libros, entre ellos hay uno que es muy bueno que se llama El liberalismo social mexicano. Y don Jesús decía, estas reformas políticas son necesarias para evitar a lo único que yo le temo, que es el México bronco. El México bronco existe. No se olviden